Ecce Homo, por Friedrich Nietzsche. 31. Las intempestivas. 2. El primero de estos 4 atentados tuvo un éxito extraordinario. El revuelo que provocó fue espléndido en todos los sentidos. Yo había tocado a una nación victoriosa en su punto vulnerable. Decía que su victoria no era un acontecimiento cultural, sino tal vez, algo completamente distinto. La respuesta llegó de todas partes, y no solo en absoluto de los viejos amigos de David Strauss, a quien yo había puesto en ridículo, presentándolo como tipo de cultifilisteo alemán y como satisfecho, en suma, como autor de su evangelio de cervecería de la antigua y la nueva fe. La expresión cultifilisteo ha permanecido desde entonces en el idioma, introducida en él por mi escrito. Esos viejos amigos, a quienes en su calidad de Wertenbergeses o suavos, había asestado yo una profunda puñalada al haber encontrado ridículo a su extraño animal, a su avestruz, Strauss. Respondieron de manera tan proba y grosera como yo, de algún modo, podía desear. Las réplicas prusianas fueron más inteligentes, encerraban en sí más azul Prusia. Lo más indecoroso lo realizó un periódico de Leipzig, el tristemente famoso Grenzboten. Me costó trabajo que mis indignados amigos de Basilea no tomasen ninguna medida. Solo algunos viejos señores se pusieron incondicionalmente de mi parte, por razones diversas y en parte imposibles de averiguar. Entre ellos, Ewald de Gotinga, que dio a entender que mi atentado había resultado mortal para Strauss. Asimismo, el viejo hegeliano Bruno Bauer, en el que he tenido desde entonces uno de mis lectores más atentos. En sus últimos años le gustaba hacer referencia a mí, indicarle, por ejemplo, al señor von Treitschke, el historiógrafo prusiano, quien era la persona a la que él podía preguntar para informarse sobre el concepto de cultura que aquél había perdido. Lo más meditado, también lo más extenso sobre el escrito y su autor, fue dicho lo más meditado, también lo más extenso sobre el escrito y su autor, fue dicho por un viejo discípulo del filósofo von Bader, un cierto catedrático llamado Hoffmann de Würzburgo. Este prevía, por este escrito, que me esperaba un gran destino, provocar una especie de crisis y de suprema decisión en el problema del ateísmo, cuyo tipo más instintivo y más audaz advirtió en mí. El ateísmo era lo que me llevaba a Schopenhauer, decía, pero el artículo, con mucho mejor escuchado, el más amargamente sentido, fue uno extraordinariamente fuerte y valeroso en defensa mía, del, por lo demás, tan suave Karl Hillebrand, el último alemán humano que ha sabido manejar su pluma. Su artículo se leyó en la Augsburger Zeitung. Hoy puede leerse, en una forma algo más cauta, en sus obras completas. Mi escrito fue presentado en él como un acontecimiento, como un punto de viraje, como una primera toma de conciencia, como un signo óptimo, como un auténtico retorno de la seriedad alemana y de la pasión alemana en asuntos del espíritu. Hillebrand elogiaba mucho la forma del escrito, su gusto maduro, su perfecto tacto en discernir entre persona y cosa. Lo destacaba como el mejor texto polémico que se había escrito en lengua alemana, en ese arte de la polémica que precisamente para los alemanes resulta tan peligroso, tan desaconsejable. Estaba incondicionalmente de acuerdo conmigo, incluso iba más lejos que yo en aquello que me había atrevido a decir sobre el encanallamiento del idioma en Alemania. Hoy se las dan de puristas y no saben ya construir una frase, mostrando idéntico desprecio por los primeros escritores de esa nación, y terminaba expresando su admiración por mi coraje, aquel coraje supremo que llevaba al banquillo de los acusados precisamente a los hijos predilectos de un pueblo. La repercusión de este escrito en mi vida es realmente inapreciable. Desde entonces nadie ha buscado pendencias conmigo. En Alemania se me silencia, se me trata con una sombría cautela.
Desde hace años he usado de una incondicional libertad de palabra para la cual nadie hoy, y menos que en ninguna parte en el Reich, ha tenido suficientemente libre la mano. Mi paraíso está a la sombra de mi espada. En el fondo, yo había puesto en práctica una máxima de Stendhal. Este aconseja que se haga la entrada en sociedad con un duelo. Y como había elegido a mi adversario, el primer librepensador alemán, de hecho, en mi escrito se dejó oír por vez primera una especie completamente nueva de librepensamiento. Hasta hoy, nada me es más lejano y menos afín que toda la especie europea y norteamericana de librepensadores. Mi discordia con ellos, con esos incorregibles mentecatos y bufones de las ideas modernas, es incluso más profunda que con cualquiera de sus adversarios. También ellos, a su manera, quieren mejorar la humanidad, a su imagen. Harían una guerra implacable a lo que yo soy, a lo que yo quiero, en el supuesto de que lo comprendieran. Todos ellos creen todavía en el ideal. Yo soy el primer inmoralista.